Eh, Primero Jorge Osona, ¿no? Que como todos sabemos es historiador, profesor de Historia Económica y Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es investigador también allí. Es autor de un reciente libro con título muy sonoro, ¿eh? Se me permitirá decirlo con respeto a la exactitud científica que corresponde a toda cita, ¿no? Autor de Punteros, Malandras y Porongas, Ocupación de Tierras y Usos Políticos de la Pobreza. Me impactó eso de usos políticos de la pobreza, eso realmente me chocó. El resto del título me pareció muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, los historiadores han ampliado mucho su radio de acción, su campo de acción últimamente, porque como en Argentina lo que sucede hace un mes cambia tanto todo, que lo que hace un mes ya todo es historia, rápidamente son llamados a opinar, y además lo que sucede repite ciclos que vienen de hace muchísimo tiempo, con lo cual los historiadores se han transformado prácticamente en los mejores comentaristas de actualidad. Bueno, por otro lado, Roberto Gargarella, abogado y sociólogo de la UBA, doctor en Derecho de la UBA en la Universidad de Chicago, profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política en la Universidad de Itela, en la Universidad de Buenos Aires también, que está viendo todo este debate, como palabras suyas, cómo conseguir un diálogo entre diferentes, cómo lograr que los votos no sean un voto pedrada, le pego al que menos me gusta, ¿no? Como cuando íbamos a las ferias, donde uno tenía que tirar el muñeco feo o apuntar. Bueno, ¿qué ha pasado con las nuevas legitimidades democráticas? Nos pareció que eran dos interlocutores muy importantes para saber qué está pasando, quiénes son los nuevos referentes, las nuevas voces, los nuevos actores de una democracia en movimiento, cambiante, diferente, variopinta, multifacética, ¿no? ¿Hay algún...? No, había ya está, se muteó, estaba un micrófono ya abierto, cerremos. Ya está. Ya se cerró. Pero digamos, veíamos para introducir el tema de las nuevas legitimidades democráticas, nada más que eso, que están surgiendo voces, organizaciones de un lado y del otro de la posible diferencia política, tanto izquierda-derecha, quién organizó a los padres, quién organizó las manifestaciones, cómo se organizan por otro lado los movimientos sociales, son referentes sí o no, entran en el gobierno, están afuera, cuál es su dialéctica política actual y futura. Bueno, los sistemas que tenemos, nuestros partidos, el sistema de gobierno, ¿toma en cuenta esto o es algo, un magma que en algún momento los va a devorar a todos a la vez si no encuentran una vía de institucionalización o de representación más adecuada que lo que están pensando por lo general nuestros simpáticos dirigentes políticos, ya sea del gobierno o de la oposición? Síntesis, o sea, hemos venido acá para tener todas las respuestas y en este mismo momento Jorge y Roberto cortan el micrófono y se van porque van a decir, no, demasiada exigencia. Pero sí, no, hablando en serio, nos pareció espectacular que puedan los dos ayudarnos a pensar el presente e imaginar el futuro. Al señor decano, ahí nos gana en edad, Roberto, tenés que admitir su decanía por 3 meses, creo, nada más que por 3 meses. Entonces, si te parece, podemos empezar unos 15 minutos con tu presentación, después Roberto, y seguimos el diálogo de costumbre del club. Bueno, arrancamos, ¿no? The floor is yours. ¿Empiezo? Sí. Dale. Mira, en realidad, vos tuviste la culpa, vos sos el responsable de lo que... Ay. Bueno, seguramente está muy nervioso intentando reconectarse y además con nuestros mensajes que le van preguntando. Es la peor de todas las situaciones.
les aviso que esto no solamente Bueno, no ahora es empieza poco entonces, habitual. Gargarela y quédate tranquilo, después vas vos. Sí, esperamos un minuto más Dice nada más. que empiece nomás Gargarela y Bueno, a ver. Bueno, ok. Bueno, largo si quieren. Bueno, sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. No es la primera vez, efectivamente, que estoy por acá y conozco a todos, a casi todos, y, digamos, solamente afecto. Así que, bueno, gracias por la oportunidad de nuevo. No, a mí me cuesta más el análisis por el cual Jorge es más conocido y que es más especialista, que tiene que ver más con el territorio y con la coyuntura. A mí en parte me cuesta, en parte me resisto. Siempre me interesa dar como un paso atrás, entre otras cosas porque de otro modo me resulta difícil. No, entonces quería hacer algunos puntos generales que creo que son aplicables a Argentina y Argentina de hoy y que pueden ayudar a entender un poquito algunos problemas y algunas dificultades para soluciones imaginables. No, primero diría que, digamos, en las áreas en las que yo me muevo, que tienen que ver sobre todo con el derecho, la sociología del derecho, la filosofía del derecho, hubo un paradigma dominante que marcó un poco los estudios, que tuvo que ver con las tragedias del mediado del siglo XX, con el nazismo, con el genocidio, con las violaciones masivas de derechos. Y yo creo que eso generó, y para bien, digamos, una enorme atención disciplinaria y una atención política también sobre la cuestión de los derechos, ¿no? Como un momento de crisis de los derechos que llevaba a pensar sobre, bueno, cómo proteger derechos, cómo litigar derechos, cómo hacer la aplicación de los derechos, la interpretación de los derechos, etc. Y creo que hoy, no porque las cuestiones de los derechos se hayan solucionado en absoluto, sino porque se torna, yo diría, todavía más predominante otro tipo de crisis, diferente de la anterior, que es lo que yo llamaría una crisis democrática, y que me parece que aunque todos la reconocemos, todavía no la abordamos con la suficiente, yo diría, gravedad que ella implica, ¿no? Lo sustantivo que ella implica. Entonces, eso por un lado, digamos, el pasaje de lo que yo diría de lo que fue la crisis de los derechos que dominó, que fue el paradigma dominante, al menos en ciencias sociales, o en buena parte de las ciencias sociales, desde mediados del siglo XX, a un paradigma de crisis democrática que necesitamos tomar más en serio. Un dato importante al respecto, también en términos así más académicos, que son los que me resultan más familiares. Se han escrito en los últimos años decenas, centenas de artículos, decenas de libros importantísimos, casi cada persona relevante en el elenco, digamos, de quienes escriben sobre cuestiones políticas. Empiezo por uno, digamos, Steven Levitsky, que ha sido bastante conocido en Argentina por cómo estudió el peronismo, etcétera. Bueno, y muchos de ellos estudiaron el tema de la erosión democrática. Pienso en Adam Przeworski, pienso en Kazantzen, pienso en Martage, miles de personas importantísimas estudiaron la cuestión de la erosión democrática. Yo creo que ahí también, digamos, se ve parte del problema, porque efectivamente hay una cuestión relevante que hizo más visible Trump, hace más visible Bolsonaro, Erdogan, etcétera, que tiene que ver con esto de los desajustes desde adentro, ¿no? El poder, digamos, el Trump que empieza a aflojar los sistemas de controles desde adentro, ¿no? Es eso que O'Donnell llamaba la muerte lenta de la democracia, etcétera. Interesante que O'Donnell haya mencionado eso tantos años atrás, porque yo diría respecto a esa literatura, que también en parte está mirando mal el problema, no porque esto no exista, sino que en relación con lo que es la mirada argentina, primero, y por eso lo de O'Donnell era, digamos, premonitorio, pero además lleva décadas de anticipo, porque en América Latina ese es un problema demasiado viejo, el problema de la autoridad muy fuerte, lo que Nino llamaba el hiperpresidencialismo, aflojando los sistemas de control, los checks and balances desde adentro. Entonces, por un lado, esa novedad teórica es un problema demasiado viejo en América Latina. Pero segundo, diría, y lo más importante, es que, otra vez, me parece que muchos están mirando esto como si fueran
confundiendo lo que yo llamaría los problemas de la democracia con los problemas del constitucionalismo. ¿En qué sentido? Bueno, que, digamos, ese tipo de análisis muy importante, pero que, insisto, ha dominado las ciencias sociales políticas en los últimos años, de algún modo parte del supuesto de que si uno pudiera reajustar las tuercas desajustadas. Hay un micrófono, el de Garfunkel, si podían cerrarlo. Ahí. Que da la idea de que si se pudieran reajustar las tuercas que han sido desajustadas, volveríamos a recuperar, digamos, el sistema volvería a andar en su normalidad. Y yo creo que no, que eso es confundir problemas del constitucionalismo que existen, el aflojamiento de los controles, la ruptura de los checks and balances, con el problema democrático. Y yo creo que hay ahí eso, que necesitamos fijar la atención sobre este tipo de problemas, que no es el otro, es el problema democrático. Y ahí yo creo que, digamos, hay algo que venimos mirando mal, sobre lo cual necesitamos focalizar la atención. Y marcaría algunas cosas al respecto. Uno que, digamos, lo que yo llamo a veces la disonancia democrática. Nuestras instituciones se forjaron a partir de una idea de lo que yo llamaría de sospecha, de hostilidad, de disconformidad con la democracia. Y esa retórica que era muy típica de hace 200 años, bueno, uno puede decir, bueno, ya pasó, ¿qué tiene que ver con Argentina, con Estados Unidos? Bueno, el problema es que esa retórica elitista, digamos, esa retórica de desconfianza democrática que forjó nuestras instituciones, quedó incrustada en las instituciones. Casi todos los elementos de nuestra organización del poder parten y siguen dependiendo de esa visión. Para dar un ejemplo, tenemos organizado un sistema judicial en Argentina como en Estados Unidos que depende de la idea de que la imparcialidad, la verdad, la corrección depende de la reflexión aislada de gente muy preparada como los jueces, como los grandes técnicos. Esa es parte de una visión elitista que niega la idea hoy más común de que no, los problemas colectivos tienen que resolverse a partir de una discusión colectiva. La discusión sobre el aborto que se dio en Argentina en el 2018, que yo por distintas razones reivindicaría, mostró esto, que es posible discutir sobre derechos básicos colectivamente y ayuda a romper algo teóricamente muy fuerte que es las cuestiones importantes, las cuestiones que tienen que ver con derechos deben estar reservadas a los jueces o a las grandes autoridades. Eso por lo cual, si querés, vos comenzar a las 8. Si se puede aplicar. Eso para tocar la rama judicial. Y toco la rama política y me detengo más en la política actual argentina. En términos políticos, digamos, el problema se reproduce de modos similares en lo que son las estructuras. Otra vez, para tratar de marcar que hay un problema estructural democrático que necesitamos ver y que habla de las crisis que estamos reconociendo hoy. Entonces, por ejemplo, en lo que hace las ramas políticas, yo creo que el sistema, la estructura institucional que tenemos países como Argentina, como buena parte de los países latinoamericanos, se diseñó por esa desconfianza democrática con el objeto de separar a ciudadanos de representantes. O sea, con una idea de representación muy peculiar, que no era la representación como vínculo, sino, como diría Bernard Manin, la representación como separación. Y eso implicó también digamos, el vaciamiento de los controles que en un momento se pensaban como imaginables, de controles ciudadanos sobre el poder. Esos controles se desmantelaron desde un comienzo para dejar como único puente de conexión entre ciudadanos y políticos el voto periódico. El voto periódico en sus orígenes vino acompañado de muchos otros instrumentos. Podemos decir que eran torpes, podemos decir que no eran buenos, no sé, revocatoria de mandato. No son cosas que yo defendería, pero con una serie de instrumentos, mandatos obligatorios, rotación obligatoria en los cargos, una serie de instrumentos que le aliviaban la tarea al voto. Cuando todos los demás puentes se queman, porque se borran, porque se eliminan, el voto queda con una responsabilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque, pongamos, si tengo un instrumento, aunque sea torpe, como el de la revocatoria de mandatos o las instrucciones obligatorias, me falló el voto y mañana lo corrijo con una revocatoria. En cambio, cuando se me borraron esos instrumentos, me queda solamente el voto como vínculo. Bueno, algunas cosas sobre el voto para retomar y corregir algo que decía Enoch en la presentación. No es solamente que el voto es poco, sino
por un lado, algo mucho peor, el voto no nos da palabras, el voto no nos permite discriminar, el voto no nos permite separar, y diría algo mucho peor que eso. El voto, de manera habitual, nos fuerza a apoyar lo que repudiamos de modo tal de suscribir aquello que nos interesa. Entonces, qué sé yo quiero, no sé, castigar al gobierno anterior en materia económica, pero quisiera que nunca más vuelvan los corruptos que habían estado antes. No tengo un solo instrumento, no puedo decir esto sí, pero lo otro no. Muchísima gente se va a ver forzada a, pongamos, si su primera prioridad es castigar económicamente o dejar eso visible y después lo otro lo arreglamos, bueno, se ve obligada a suscribir aquello que repudia en pos de apoyar aquello que quiere defender. Y eso es una situación habitual. Cuando en Bolivia, para apoyar la Constitución, ahora se está haciendo el mismo proceso en Chile, la Constitución termina, el proceso constituyente termina con una votación, con un plebiscito. Pongamos que yo, digamos, estoy en ese plebiscito, en Chile o en Bolivia. Pongamos el caso de Bolivia. Yo amo los derechos indígenas, pero repudio la reelección de Evo Morales. ¿Qué hago? Tengo un solo voto. Bueno, muchísima gente lo que hace es apoyo a los derechos indígenas porque me parece importantísimo y termino suscribiendo lo que más odio, que es la reelección presidencial. Importante, porque luego se señala a la ciudadanía, dicen, pero fíjense qué mal que votan los bolivianos, los argentinos, los chilenos, volvieron a votar a los corruptos, le dan la reelección a este. ¿Qué alternativa me dio el sistema institucional? Entonces, esto para decir, estamos montados en una estructura institucional anticuada que digamos, perversamente termina comprometiéndonos con lo que repudiamos. Y yo creo que por distintas razones, que también sería largo explicar, pero me gustaría aunque sea dejar insinuada, es un sistema que fue pensado a partir de una sociología política, una visión de lo que era la sociedad, que no está más, y una filosofía política, este tipo de elitismo democrático, que también repudiamos. Hoy ha cambiado todo y las instituciones nos han quedado con un traje chico, incapaces absolutamente de cumplir su promesa. Para decir solamente una nota al pie sobre un tema largo e importante que es esto del cambio en la sociología política. Nuestras instituciones se crearon bajo la idea de que las sociedades estaban básicamente divididas en dos grupos, como pensaba Madison, como pensaban tantos, acreedores y deudores, ricos y pobres, propietarios y no propietarios, pocos grupos, internamente homogéneos, con gente autointeresada, digamos, bueno, hoy la sociedad es sobre todo multicultural, cada persona es 1000 cosas a la vez, yo no soy solamente obrero o solamente técnico. Entonces, las instituciones fueron pensadas no solo a partir de una filosofía que repudiamos, sino teniendo en mente una sociología política que estalló por los aires, que no existe más. En ese sentido, uno no puede esperar que aún un Congreso funcionando bien sea capaz de representar la diversidad de una sociedad multicultural. Es estructuralmente incapaz de hacerlo y lo va a hacer. En ese sentido, la idea de los partidos políticos, que también se mencionó al principio, es ilevantable. Nunca más se va a levantar. ¿Eso quiere decir que no existen más los partidos? No. Seguirán existiendo por inercia o por la dificultad de crear otros instrumentos, no sé. Pero la esperanza de que el sistema representativo sea capaz de cubrir la diversidad, nunca más. Que los partidos políticos vuelvan a tener la vitalidad, nunca más. Entonces, eso hace visible por qué aparecen un montón de gente por fuera y que el discurso, digamos, casta sea rentable. Y una nota a favor de la cuestión de la casta y lo anticasta, que está la distancia entre ciudadanos y representantes, y está la falta de controles ciudadanos sobre los representantes, está la ausencia de instrumentos y foros para expresar la voz pública o para acordar públicamente sobre soluciones, que eso le da obviamente a la clase dirigente, que incluye jueces, políticos, le da enormes incentivos para pactar entre ellos, aún a pesar de sus diferencias, aún a pesar de que parece que son dos lados distintos y opuestos de la grieta. El principal incentivo es a los mutuos acuerdos o los pactos de convivencia y de supervivencia. No lo digo conspirativamente, lo digo de sentido común. Digamos, cuando tienen una cantidad manejan la coerción estatal, la violencia estatal, los recursos estatales, el presupuesto nacional, manejan todos los recursos, el dinero, la fuerza,
digamos, la bolsa de la espada, como se decía antes, y obviamente tienen todos los incentivos para pactar entre sí. ¿Cuál va a ser el incentivo para mutuamente destruirse? Ese fue el problema también de Marx. Digamos, ¿por qué las clases más poderosas van a destruirse mutuamente pudiendo pactar entre ellas? Y yo creo que eso es lo que nos pasa y que se refleja. Por eso hay problemas comunes en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Chile, que tienen que ver con este hecho común, que es un empoderamiento democrático, cierto o no, o sea, o merecido o no, pero hay una convicción extendida de que somos los dueños y al mismo tiempo que no controlamos nada y que hay un montón de gente que está haciendo cosas en nuestro nombre que no sabemos por qué y no sabemos qué podemos hacer si no nos gusta lo que hacen. Entonces, por supuesto que hay un enojo enorme y es común a Argentina, a Colombia. ¿Quiere decir que pasa en todos lados lo mismo? No, pero que hay problemas que son comunes y que tienen que ver con una estructura común. ¿Quiere decir esto que todos los problemas son institucionales? No, pero que tienen una pata institucional sí, y que tienen un problema, un punto común sí. Entonces, aparecen este tipo de fenómenos y que son completamente explicables en estos términos, que es una estructura muy desgastada e incapaz de revitalizarse. Es como el barón Munchausen queriendo levantarse de sus propios pelos. Es imposible que se pare solo, que vuelva a ganar vida, algo que está muerto porque no tiene la capacidad de hacer lo que querría hacer, aún en su mejor versión. Como no es la mejor versión, como tienen tantas chances, tantos incentivos para pactar entre sí y beneficiarse mutuamente, y bueno, entonces mucho peor, porque vemos un espacio que rápidamente se llena de gente que vemos actuando en su propio nombre. Entonces, eso para decir, y termino acá, hay un componente estructural que explica estos fenómenos que son curiosos, llaman la atención, que tendrán un poquito más de vida, un poquito menos de vida, pero hay un problema estructural que dice, hay muchas razones para que esto ocurra, y no es fácil curarlo, y la vuelta a las viejas recetas no es el camino, y no es dable esperar que un congreso de gente noble, por eso también la idea de, hay que cambiar a todos, que se vayan todos, y si la estructura se mantiene igual va a ser el mismo problema. La idea de que se vayan todos está en problemas del minuto uno. ¿Por qué? Y porque si mantiene usted la estructura, va a ser lo mismo. Lo digo para la política como para la justicia. Zaffaroni dice, no, lo que habría que hacer es aumentar la corte, pasarla de 4 a 8, a 12, es lo mismo, o sea, el problema es el mismo. Si usted está hablando de un problema aristocrático, con 4, 8, 16 o 54 es exactamente lo mismo. Es el mismo tipo de aristocracia, alguno con más gente, otro con menos. Entonces, eso, pensar, hay un problema que es menos de personas, menos de actitudes, menos de voluntad, menos de buena persona, que de estructuras que están preparadas para favorecer ciertos resultados. Como decía Madison otra vez, digamos, las instituciones sirven para poco, pero para lo poco que sirven, digamos, las podemos usar bien o mal, las estamos usando mal. ¿Por qué? Porque estamos autorizando este tipo de incentivos que permiten la autonomización, el pacto mutuo de supervivencia o de beneficio mutuo, y para el ciudadano común, la distancia absoluta. Entonces, digamos, eso, llamar la atención sobre la existencia de problemas estructurales que dicen que no tiene sentido seguir insistiendo sobre la cuestión de personas, la cuestión de actitudes, la cuestión de la honestidad. Está muy bien, todos queremos políticos honestos, pero no pasa por ahí, no pasa por, ahora tenemos la clase de gente honesta que llega al poder. Entonces eso, marcar un poco desde un poquito de distancia la existencia de temas estructurales que ayuden a entender una crisis que yo creo que en estos términos es ilevantable, ¿no? O sea, y con estas herramientas irrecuperable. Me quedo ahí. Bien, muchísimas gracias, Roberto. Con esta frase fuerte que el Congreso y los partidos no pueden representar o cubrir la diversidad de una sociedad multicultural, vamos al análisis de Jorge para decirnos cuán diversa de aquella que nosotros conocíamos es la sociedad de presente. Mira, yo ante todo, ahora voy a empezar de una manera diferente como lo pensaba antes de caerme. No sé moverme, estoy acá, viste, que no quiero tocar nada, no sé qué cuernos pasó, dicho sea de paso. Pero bueno, por suerte pude volver. Bueno, dijiste que yo tenía la culpa de algo y se cortó, viste, fue divino. Fue mi último intento de escaparme, pero mi mala conciencia pudo más.
Mirá, lo que noto es que, bueno, siguiendo un poco la línea de Roberto, ¿no? Las sociedades se están convirtiendo en inmanejables. Yo lo que estoy notando, a ver, ¿cuál es la orientación que aspiro a darle a mi exposición? Bueno, mi experiencia durante la pandemia o desde la pandemia hasta acá respecto de mi trabajo de campo, ¿no? Por cierto que ha ralentizado, yo tengo contactos con 7 referentes, eventualmente 10, con los que estoy en contacto una vez por semana. Le decía a Luis que, bueno, tengo varios grupos de WhatsApp donde hay un fenómeno curioso que pasa ahí, ¿no? Los políticos y la policía cuando me ven, porque digo Jorge O, me bajan. Ahora los vecinos me vuelven a reimplantar. Entonces eso ha producido varias reacciones sucesivas hasta que finalmente los tipos se la tienen que bancar. Eso está demostrando que hay una suerte de rebeldía, una especie de rebelión, ¿no? Que es llamativa y respecto a la cual el poder reacciona torpemente, reacciona toscamente, reacciona con dispositivos que ya no sirven para nada, porque dicho sea de paso están desfasados respecto de los avances de las nuevas tecnologías. Así que todo está en el aire. Esto es la primera cosa que quería decir, ¿no? Modificando un poco cómo pensaba encarar antes la exposición, pero después de haberlo escuchado a Roberto, ¿no? Ahora, claro, la gran pregunta es, ¿qué significado tiene el resultado de la última PASO y eventualmente de las próximas elecciones? ¿Estamos ante un microclima emocional post-pandémico o en realidad estamos frente a un cambio cultural, ¿verdad?, que responde a procesos más vastos, tanto históricos, y que prometen proyectarse en el tiempo, ¿no? La verdad es que no tengo una respuesta. En todo caso, lo que tengo indicios me ofrece la realidad, que me ofrece haber estado, bueno, relativamente en contacto con la realidad durante el último año y que, bueno, me llaman la atención, ¿no? Por supuesto que hay otra pregunta que viene a colación de lo anterior, si en realidad estamos frente a al final de un ciclo político, ¿no?, que fue el kirchnerismo, que es el kirchnerismo, sobre todo desde el 2008 en adelante, sobre todo desde la crisis del campo en adelante, que de una o de otra manera, bueno, nos ordenó la vida. Les ordenó la vida a ellos, pero nos la ordenó a nosotros. De hecho, el club político es un producto de la crisis del campo, ¿no? Y entonces, bueno, kirchnerismo, antikirchnerismo nos permitió, bueno, escribir libros, artículos, etcétera, desde una situación de relativo confort, ¿no? Pero la pregunta es si esto se está acabando y estamos en víspera de un nuevo ciclo o no. Voy a dar algunas respuestas provisionales. Me parece que el cambio cultural viene desde hace rato y me parece que esto sí efectivamente está marcando el fin de un ciclo político que no sabemos a ciencia cierta cómo va a terminar. Esperemos al 14 o al 15, diría yo, para tener algunas pistas más contundentes, ¿no? Ahora, yo lo que notaba, por ejemplo, en los barrios al principio, que había una situación de conmoción, ¿no?, incluso de reconocimiento y de conformidad, porque en los barrios populares, hay que decir la verdad, la cuarentena no se pudo cumplir como se cumplió en las clases medias, ¿no? La gente siguió haciendo sus cosas porque si no hacía sus cosas no vivía, no podía vivir. Lo que sí ocurrió es que cuando, bueno, hubo que cerrarse un poco más, entre otras cosas, por la disparada de contagios, lo que ocurrió fue un fenómeno de implosión, de crisis al interior de la familia, de divorcios, de violaciones, de maltratos, entre otras cosas, bueno, con chicos que no podían ir a la escuela, que se escapaban a la noche, que terminaban en la barra de la esquina drogándose, etc. Ahora, esa implosión fue generando un cuestionamiento respecto de la política. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque desde hacía rato que la política estaba ausente en los barrios. Y yo creo que ahí sí la historia puede contribuir a ofrecernos algunas pistas de lo que pasó. Después de la crisis del campo, el kirchnerismo emprendió una vasta reorganización de la administración de la pobreza. Bueno, algunos de los elementos, 2 elementos, podríamos decir varios: la asignación universal por hijo, proyecto de Elisa Carrió que ellos rescataron, y el programa Argentina Trabaja, ¿verdad?, que tenía la idea de promover una especie de microemprendedorismo colectivo a través de organizar a los
a los pobres, a la gente vulnerable, en cooperativas, ¿no? Por supuesto que con una instrucción que les permitiera después autonomizarse del Estado. Bueno, fue toda una estafa de entrada. A ver, no debería hablar así porque estamos tratando de decir la palabra estafa, pero hubo una discrepancia ya desde el 2012 respecto de estos objetivos y lo que se estaba haciendo, y eso empezó a generar una suerte de montaña rusa de conflictos más o menos intensos, de conflictos más visibles y otros más solapados, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que ya después de la gloriosa reelección de la señora Kirchner en el año 2011, hubieron dos situaciones de conatos de saqueos en el Gran Buenos Aires, a fines del 2012 y a fines del 2013, sin contar la toma del Indoamericano en el 2010, ¿no? A su vez, los cacerolazos que comienzan con la tragedia de Once tuvieron ese carácter bastante, yo no creo en el término clase social, pero muy policlasista, donde había de todo, había clase media, alta, media, baja, incluso sectores populares, cosa que los últimos banderazos, ¿no? Bueno, acotaron, porque eran más bien expresiones de clase media, frente a las otras expresiones que tendieron a proletarizarse, por así decir, ¿no? Desde el 2018, 2019 en adelante. Ahora, lo que uno ve es descontento. Ahora, un descontento producto de que la gente en la Argentina nunca renunció, y esto es una cosa que yo estoy viendo ahora, nunca renunció a esa suerte de dimensión aspiracional al ascenso social, a volver a la sociedad inclusiva, a la sociedad integrativa. Eso ya se ve con las propias ocupaciones de tierra, que es lo que yo estudié en el libro en los años 80 y 90. Ahora, después del colapso del 2011 y bueno, de la conservación del statu quo, de la pobreza a través del plan Jefes y Jefas de Hogar, en el 2019 se generó una expectativa. Esa expectativa, bueno, fracasó, se frustró, y eso fue generando, bueno, distintas expresiones políticas. A ver, una movilización social que después performó. Fíjense, ¿no? Que la sociedad se anticipa a los procesos políticos. Son movilizaciones sociales que performan la política. Por ejemplo, después de los saqueos y de las movilizaciones de 2012-2013, el intento de quebrar el bloque kirchnerista a través de una unión panperonista, ¿no? Con Massa, con Scioli, con De Narváez, con Macri. Bueno, y que Scioli, bueno, frustró y que dio lugar al Frente Renovador. El Frente Renovador ya ganó las elecciones del 2013 y el proceso prosiguió soterrado en términos electorales hasta que, bueno, volvió a pronunciarse en el 2015 a través de Juntos por el Cambio. Hay que ver que en esa elección del 2015 que gana en primer lugar Vidal, y que es Vidal la que arrastra la victoria de Macri, ¿no? Juntos por el Cambio hizo una excelente performance en los barrios pobres de Gran Buenos Aires, entre otras cosas como cuestionamiento a esta promesa fallida, ¿no? Bueno, por supuesto que eso incluso se mantuvo muy firme hasta la crisis cambiaria del 2018. Cuando se vuelve al kirchnerismo en el 2019, o al panperonismo del Frente de Todos, bueno, finalmente es un retorno condicionado. Ahora, la pandemia lo que hizo fue precipitar todos estos condicionamientos que ya eran perceptibles en el año 2019. Es decir, que le iban a pasar la cuenta porque en todo caso se votó por una esperanza, pero que ahora había que cumplir. Bueno, se fue en un sentido inverso. Ahora, hacia agosto del año pasado, yo empecé a escuchar algunos testimonios comunes a todos los referentes que me llamaba la atención, una suerte de hartazgo. Se plasmaba la frase: estamos hartos de seguir viviendo así, no queremos vivir así, ¿no? Ahora, ¿qué es no vivir así? Bueno, no poder cumplir nuestras aspiraciones, entre otras cosas por la soledad respecto de un poder burocrático, ¿no? Que se organizó alrededor de la promoción social y que terminó siendo un perfeccionamiento de las prácticas asistenciales comenzadas en 1983, cuando por ensayo y error se descubre la pobreza estructural y se fue dando respuesta a través de paliativos. Bueno, a partir del 2019 se estaba pensando en superar el paliativo a través de una política de reincorporación, de reintegración, no solamente
no solamente de inclusión social. Bueno, no fue así. Otra cosa, y que se ve más este año, la gente no quiere más planes, quiere trabajo. Esa es otra demanda interesante. Porque los planes, dicho sea de paso, los llamados planes, el mito planero, que es una mentira, es un mito de clase media, que no existe en realidad. Es un plan, es un salario social complementario, es una cuarta parte, es la mitad de un salario mínimo, una cuarta parte del ingreso total de una familia, nada. ¿Por qué salario social complementario? Porque se supone que es un trabajador, ¿verdad?, informal, un trabajador que vive de changas. Entonces, con ese 50% llega a un salario mínimo, que hoy por hoy son 30.000 pesos. Nos podemos dar una idea de que esa idea del planero que está rascándose y que no hace eso, es absolutamente un mito, una idea falsa, que no existe. Ahora, ¿en qué consiste el cansancio de vivir así? Bueno, no tener trabajo, no tener el trabajo que deberíamos tener a partir de la organización cooperativa, que no funcionó nunca como tal. Entre otras cosas porque nos abandonaron a la buena de Dios. No haber hecho las obras de infraestructura, seguir estando enganchados a la red eléctrica, no tener agua corriente, la inseguridad, bueno, pero básicamente, ¿no? Toda la cuestión, es decir, un cuestionamiento muy fuerte respecto de las prácticas asistenciales y respecto de una burocratización muy densa que se construyó a los efectos de remontar esa situación en el 2018 sobre la base del relato kirchnerista, un relato progresista, por así decir, pero que evidentemente fue fallido y que fue generando una idea de ellos y nosotros. Antes éramos todos compañeros, ahora resulta que no somos compañeros. Primero porque no vienen, segundo porque no responden, tercero porque se pasan la pelota uno a otro, cuarto porque nos meten miedo, ¿no? Y quinto porque, bueno, después a través de las redes sociales se exhiben con un nivel de consumo propio de lo que se condenó en las elecciones del 2019, el patrigato, etc. Así que eso es una de las cosas que me dio la impresión de estar en presencia de un proceso de movilización social en dos dimensiones. En una dimensión política, ¿no?, las grandes movilizaciones piqueteras, y en una dimensión más capilar. Porque también esta es otra cosa que me llamó la atención. Por ejemplo, la insuficiencia absoluta de alimentos que se bajaba desde el ministerio. La gente se hizo cargo, se generó un voluntariado social bastante virtuoso, bastante llamativo. El padre Sarazaga, dicho sea de paso, me confirmaba que a partir de su programa alimentario, que fue muy exitoso, él lo pudo verificar. La gente empezó a estirar y empezó a hacer, milagros para tratar de que la comida alcanzara para todo el barrio, ya sea, bueno, a través de aportes de carnicerías, panaderías, compra de alimentos baratos en el mercado central de Buenos Aires, con lo que la gente finalmente terminó generando su propia política alimentaria mucho más efectiva que la que bajaba del Estado. Esa es la primera cosa, ¿no? La gente finalmente se terminó organizando a través de foros de seguridad o a través de, ¿no?, respecto de la inseguridad pública, mucho más que la policía, que a veces está, a veces no está, a veces es evidente que está respaldando el narcotráfico, etc. De manera que ahí tenemos, ¿verdad?, el indicio de que estamos en presencia de un cambio cultural y que tiene que ver con esta rebelión respecto del poder, ¿no? Ahora, hay otra cosa, ¿no?, que llama la atención. La reacción de los jóvenes. Convengamos que en las sociedades populares, bueno, el elemento juvenil es el predominante, porque la gente tiene una tasa de natalidad mayor que la clase media, son 4 o 5 hijos. Ahora, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Mucha gente joven que empieza a mirar, así como los de clase media se van del país, ¿no? Hay 100 tipos que se van del país, y no solo los jóvenes, sino también, como demostró Pablo Tizón y Federico Zapata, yo lo compartí contigo, ese estudio, Enoch, de la consultora, escenarios, bueno, una serie de interrogantes en víspera de las PASO. Esos chicos, la idea es,
Mi idea no es irme del país, es irme a vivir a la capital federal. Porque en la capital federal se vive mejor. Pero no hemos estado dentro de la casa. ¿Quién es? La puerta de la casa va, por supuesto, a tratar de hacer. Me parece, sí. Entonces, hay otro fenómeno también raro, porque el Gran Buenos Aires, el conurbano, fue un producto del desborde a raíz de la industrialización, ¿verdad? Ahora, a partir de la pobreza, el conurbano se cerró sobre sí mismo, entre otras cosas por la desorganización social de la desindustrialización y la territorialización de la administración de la pobreza. Ahora, en algunos municipios y en algunos sitios, uno ve una voluntad, un horizonte que mira al efecto demostrativo que procede de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se da en relación proporcional a la proximidad. Cuanto más cerca se está de la capital federal, no se ve que, por ejemplo, los chicos pueden ir a la escuela. Al ir a la escuela en el Gran Buenos Aires significa comer, desahogar la presión alimentaria de las familias, ¿no? Bueno, poder ir a trabajar, poder salir a trabajar, poder estar un poco más relajado respecto del control de los chicos por la inseguridad o por las bandas o por lo que sea. Bueno, entonces, eso en algunos municipios, y eso más allá del signo político, uno, por ejemplo, va por Avenida Mitre, entre Avellaneda y Quilmes, y ve el corte abrupto cuando pasa Avellaneda Quilmes. Avellaneda es una especie de apéndice, como Vicente López, como 3 de febrero de la capital federal. Bueno, Quilmes no, Quilmes es bien tercer cordón, es bien tercera sección, pobreza, etcétera. Es bien perceptible con solo transitar por el camino Calchaquí, lo mismo, bueno, que el camino negro, etcétera. Entonces, esto una vez más evoca una dimensión aspiracional de vieja data que el kirchnerismo atizó, que el kirchnerismo, bueno, evidentemente incumplió y que ahora se pide con un énfasis verdaderamente desconocido, y que se ve plasmado en 2 fenómenos políticos interesantes. En las proximidades de la Ciudad de Buenos Aires hay una enorme influencia, un enorme predicamento del señor Milei en la gente joven. Es increíble ver, ¿verdad?, los alcances que ha logrado Milei. Claro, no lo pueden votar porque está en la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué es lo que atrae del discurso de Milei? La casta. Es decir, esta gente que vive en otro mundo, desconectado de nosotros, que nos abandonó, que encima han montado un aparato burocrático carísimo, pero que lejos de bajarlo a nuestras necesidades, se lo roban ellos y lo utilizan en su propio beneficio. En los barrios populares se llama la estructura, no la casta. La estructura es una vieja denominación para referirse al sistema político. Ese es otro tema interesante. Ahora, conforme uno se va alejando de las zonas más próximas a la capital federal, el lugar de Milei es ocupado por organizaciones piqueteras de izquierda, que son las que tienen una capacidad de movilización, lo vemos una vez por semana, por lo menos desde hace ya un mes, verdaderamente impresionante, y que se enfrentan a la estructura, a las estructuras de las grandes organizaciones piqueteras, dicho sea de paso, surgidas después de la crisis del 2001, que no tuvieron nada que ver con el 2001, ni siquiera con los piqueteros y fogoneros del año 96-97 en las cuencas petroleras. Me estoy refiriendo al movimiento Evita y a la CETEP del señor Grabois, ¿no? Es decir, todo un grupo de organizaciones que responden un poco a este fenómeno de autogestión que uno ve, y que es una autogestión que tanto en términos de seguridad como en términos de alimentación, como en términos de incluso infraestructura, porque muchos vecinos se han puesto ellos a asfaltar la tierra, a hacer enveredamientos, a partir incluso de los recursos procedentes de las cooperativas o de lo que queda de las cooperativas. Bueno, se expresa a través de estas organizaciones piqueteras también. Ahora, había algo que, y con esto voy cerrando, ¿no?, que se le reprochaba a la estructura, a la casta, la falta de acompañamiento, ¿no? Y un recuerdo nostálgico de los viejos varones, acá en Loma de Zamora, Juan Bruno Tabano, en Lanús, Manuel Quindimir, etc. Gente que en las buenas o en las malas venía al barrio, venía una vez por mes, o venía cuando se lo llamaba, o mandaban a un secretario y venía, y se tenía que comer las críticas, los tomatazos, y después, bueno, terminaba siendo convidado al asado. Hablar con los vecinos, compartir sus
experiencias. ¿Cuál era el reproche? Bueno, esta gente viene en campaña, vienen a sacarse las selfies, vienen a hablar desde un palco, después se sacan las selfies y después desaparecen. Y cuando le hacemos una demanda, bueno, no la responden. Por ejemplo, hay un caso muy significativo en la zona del barrio Olimpo de Loma de Zamora, una referente de la Federación de Tierras y Viviendas de Luis Delía. Bueno, esta mujer, ahora que Delía está libre, le pide cosas a los efectos que interceda ante la municipalidad. Y el tipo dice, anda a hablar con tal. Para cuando habla con tal la municipalidad, anda a pedirle a Delía, acá no vengas a pedir nada. Esto es increíble, increíble. Incluso, bueno, otro episodio que incluso me ganó alguna operación muy desagradable, ¿no? Un barrio que encerraron, que destruyeron, que, bueno, hicieron una intervención con 10 efectivos de la gendarmería, metieron una topadora, empezaron a romperlo, denunciando una venta ilegal de tierras, que efectivamente era ilegal, pero los vecinos no sabían que era ilegal. Bueno, una cosa, una represión, y dicho sea de paso, hasta el día de hoy el barrio está encerrado. Lo que pasa es que se ha producido una suerte de empatización entre las fuerzas de gendarmería, la fuerza de la policía y los vecinos. Entonces eso les permite entrar y salir más. Ahora, yo no entendía bien cuál era ese sentido, porque verdaderamente en un proceso electoral eso tiene un pie en el zapato. Después, un poco, ahora lo estoy entendiendo más, porque en torno de la Avenida Olimpo, ¿no? se extiende una de las ferias más grandes del Cono Sur. Está prácticamente prohibida y reprimida con la caballería, con la infantería de policía, todos los sábados. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no está dispuesta, porque no puede pagar lo que le pide la policía, porque eso lo maneja la policía y los recursos, eso van al municipio. Y la gente no tiene plata para pagarlo y se resiste a pagar esa comisión ilegal. Por supuesto que en esa feria pasa de todo, ¿no? Uno de los dichos, en la feria del Olimpo de un chico hasta un ataúd todo se consigue. Eso es cierto. Tan cierto como que hay mucha gente que vive de lo que vende en esa feria. Bueno, esa feria prácticamente fue suprimida porque, bueno, no se hacen los aportes de rigor. Es una cosa increíble. Ahora, como perdieron, pero perdieron catastróficamente ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Bueno, van colectivos llenos de militantes, le preguntan a la gente acerca de cómo está el estado de su documentación, porque hay muchos bolivianos, hay muchos peruanos. Ahora, como ellos tienen registrado quién fue y no fue, quién fue a votar y quién no fue a votar, cruzando con los datos con el juzgado electoral, entonces le preguntan después, sí, capciosamente, ¿por qué no fue a votar? ¿Por qué no fue a votar? Entonces la gente va y le pregunta al referente. Cuando aparecen esos colectivos y esas campañas, bueno, digan que no fueron porque estaban enfermos o por lo que sea, pero no hablen de política. Ese es el consejo, ¿no? Que esto quede flota. Por supuesto que no implica ninguna, es una prestadita, una amenaza, pero es un poder que responde de una manera torpe a demandas genuinas respecto a las cuales hay recursos, pero que no se distribuyen, entre otras cosas, bueno, por el peso de la estructura. Veremos. Con esto yo creo que ya redondeé un poco las ideas. La mejita así que tengo más cosas. Vamos a cortar acá. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, tenemos ya 3 interventores, personas que intervienen. Primero, Ricardo Gerardi. Por favor, si te puedes desmutear y participar. Sí, muchas gracias. Bueno, excelente las 2 intervenciones. Mis preguntas en principio están orientadas a Roberto Gargarella. Tengo 2 preguntas. La primera, entiendo que una de las soluciones a los problemas que él plantea se podrían abordar desde la perspectiva de lo que se podría llamar la democracia digital. Yo no conozco mucho ese tema, he visto un trabajo de la Fundación Konrad Adenauer a partir de un intercambio que tuvimos en el club, a partir de la lectura de unos artículos de Roberto. Entonces, quería preguntarle qué futuro le ve él a la democracia digital, si conoce algún país del mundo que le está orientando en esa dirección, si los temas se podrían agrupar por temáticas específicas, etc. La segunda pregunta tiene que ver con el concepto de gobernanza.
Yo no sé si Roberto está al tanto que Luis Rapoport ha iniciado una experiencia muy interesante que se llama Aprender con Europa. Y en el segundo evento se planteó cómo funciona la gobernanza en las regiones europeas. Hay experiencias muy interesantes en España, en Austria, etcétera, donde se juntan los ciudadanos, las universidades, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, y hacen un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de sus regiones. Tienen un plan estratégico para decir, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo él ve el concepto de gobernanza? Yo creo que también habría que agregarle un elemento adicional a todo esto que tiene que ver con el contexto específico argentino. Mientras tengamos un gran desorden macroeconómico, con altas tasas de inflación, desempleo, etcétera, problemas para generar trabajo, evidentemente esto es un escenario distinto a un escenario europeo, ¿no es cierto? Entonces ellos pueden, digamos, acotar problemas que en lo macro están resueltos, ese problema no lo tienen, y además que tienen los fondos europeos. Entonces, bueno, me interesaría esas dos cosas, democracia digital y gobernanza acotada a una escala menor de representación y resolución de problemas. Gracias. ¿Cómo crees que hagamos? ¿Que acumulamos preguntas? ¿Cómo que digas vos? Si te parece, si podemos acumular las primeras tres, efectivamente. La segunda sería Carlos Kramer. Carlos, por favor. Sí, ¿me escuchan? Quiero aclarar que soy abogado y que voy a hacer un esfuerzo para que mis preguntas, que tienen todas que ver con el doctor Gargarella, sean entendidas por todos. En primer lugar, yo no he leído sus libros, doctor, pero he leído casi todas o todas las que llegaron a mis manos, intervenciones periodísticas. Me resulta muy interesante y a veces fascinante lo que usted critica. Lo que no sé es qué es lo que usted propone. Tenemos una Constitución Nacional que la misma Constitución establece la pirámide kelseniana. La misma Constitución es de las llamadas rígidas, o sea, no es fácil modificarla, es un paso bastante complejo. No es como la de Estados Unidos, que con una enmienda se puede modificar. A partir de ese momento, no sé qué es lo que usted propone, doctor. ¿Usted quiere realmente que se modifique la Constitución? Si esto es así, me parecería prudente e interesante que lo ponga en negro sobre blanco o que lo diga en el castellano que entendemos todos. Yo, por mi parte, más aún, usted ha hablado de lo interesante del debate sobre el aborto. Creo que fue uno de los más interesantes desde que vino la democracia, junto con el del divorcio, etcétera, etcétera. Pero esto se dio en el marco del Congreso que existe. No inventamos nada nuevo. En diputados hubo una muy larga y muy interesante discusión. O sea, que las instituciones que tenemos las podemos usar sin tirarlas a la basura. En segundo lugar, me llama la atención dos cosas que usted no ha criticado, digamos. Primero, el tema de la Corte Suprema. La Corte Suprema se ha politizado. Yo he tenido la oportunidad de ir a Uruguay o de ir a Chile y preguntarle a abogados en Chile e incluso a un diputado amigo del Partido Colorado en Uruguay, ¿quién es el presidente de la Corte Suprema? Ni en Uruguay ni en Chile la gente que estaba en el ajo me lo supo responder. Esa es una corte que pasa inadvertida. Acá tenemos varios vicios que yo creo que se pueden terminar. El primero, esto de inaugurar con un discurso político el año judicial. Esto lo impuso Lorenzetti porque le gusta más los periodistas que los tratados de derecho. En segundo lugar,
que los miembros de la Corte no tengan ninguna posibilidad de hacer otra cosa que ser miembros de la Corte. No puede ser que el señor Zaffaroni se haya pasado meses y meses dando conferencias en todo el mundo, que ponga el culo en la silla y saque los expedientes. En tercer lugar, hay que encontrar la forma de despojar a la Corte de una serie de atribuciones que no las necesita para nada. Me explico. Cuando la Corte dice la cantidad de expedientes que sacaron en un año, saltan los tapones de todos los que leen. Dicen, ¿cómo hicieron para sacar tantos expedientes? Esto es una mentira. Le ponen un sello que se llama artículo 280, por el cual no leen nada y dicen esto se rechaza. Es una muy, muy mala adopción del llamado el certiorari americano, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, cuando a Zaffaroni le preguntaron, pero el 2 por 1, usted estuvo de acuerdo en un represor. ¿Y saben por qué no contestó nada? Porque no saben qué carajo firmó. Esto es así, no tengo lugar a la más mirada ducha, aunque veo que Noch me mueve la cabeza diciendo que no. No importa. Entonces establezcamos, primero, tribunales intermedios. La Corte Suprema creó una figura pretoriana que se llama arbitrariedad. ¿Qué es arbitrariedad? Es muy complejo explicarlo. La Corte Suprema, por arbitrariedad, no abre ningún recurso porque ni los lee. Entonces, terminemos con esto, establezcamos algún tribunal intermedio de arbitrariedad o de inconstitucionalidad y que la Corte se ocupe nada más que de los asuntos en serio que se tiene que ocupar. Y prestigiémosla. Y finalmente, tendría para hablar mucho, pero quiero hacerla corto, aunque ustedes no crean, terminar con que las universidades den títulos de abogado profesionales, que den títulos académicos y que la carrera profesional vaya por otros caminos. Me explico. Hace 10 años me tomé el trabajo de ver cuántos abogados estaban inscritos en la matrícula nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la capital federal. Era la misma cantidad que en toda Inglaterra. Esto es toda una mentira. Entonces, yo pongo estas dos proposiciones. Primero, la pregunta de Gargarella, preguntarle qué propone. Segundo, insisto sobre el tema de la Corte. Y tercero, insisto sobre el tema de la profesión. Agradezco la paciencia. Bien, última pregunta por Jorge Sigal, por favor. Sí, buenas noches. Más que pregunta, creo que está vinculado a lo que preguntaba en realidad Ricardo Gerardi, que tiene que ver, me parece que la revolución que no entendimos es la revolución del teléfono. Yo tengo la sensación que, a pesar de que se suponía o se supondría que sí, creo que el tema del teléfono celular, por lo menos la dirigencia política no terminó de entenderlo. La gente está ahora comunicada de una manera veloz, impresionante, y cambia permanentemente de opinión. Y yo creo que ahí se plantea una cuestión que tiene que ver con lo que diagnosticaba Gargarella, ¿no? Las instituciones están retrasadas con respecto a una demanda imperiosa de la sociedad. Demandas imperiosas de la sociedad. Entonces, bueno, ahí me parece que tenemos un tema. Creo que lo sintetizaría diciendo que la sociedad tiene voz, pero no tiene representación. En esto tomo lo que dice Roberto. Tiene voz, pero no tiene representación. Bueno, menudo problema tenemos. Por eso las encuestadoras tienen tanta dificultad para percibir lo que está sucediendo. Yo les doy un solo dato que me pareció muy novedoso, muy llamativo.
que es el de una consultora que se llama Fixer, que dio por anticipado exactamente los resultados de las PASO, sencillamente porque tuvo la impresionante ocurrencia de cambiar el método de consulta telefónica por un estudio sobre las redes sociales y sobre todo las redes con las que se mueven los jóvenes. Con las que se mueven los jóvenes. Y por lo tanto, detectó cuál era el sentir que se venía percibiendo en un sector que ellos dicen son ya nietos, hijos, pero también nietos de gente que recibe planes sociales. Si ya tienen dos generaciones, algunos, tienen dos generaciones que no progresaron, que el plan no les sirvió, que el plan lo frustró. Entonces, ahí parecería haber algo novedoso. A mí me parece muy interesante si la sociedad democrática es capaz de interpretar esos reclamos y esos gestos, ¿no? Bueno, lo último, decir que me parece que hay un atraso de tal magnitud hay un grado de miserabilidad, de miseria en la sociedad argentina, que ya estamos en un punto en que resulta insoportable. Pero además no tienen infraestructura. Yo supongo que cualquiera de ustedes tendrá experiencias parecidas a las que tengo yo. Yo acabo de contratar a un electricista, que es un señor que ama su trabajo, y que para venir a mi casa desde Quilmes tarda 4 horas. Eso es una situación, es un estado, es insoportable. Y la empleada doméstica, que viene 3 veces por semana, tarda de venir del oeste, de Moreno, otro tanto, y a veces tiene que tomarse un remis entre 4 personas para poder ir desde la estación a la casa, porque quiere trabajar. Si ya no es un problema, a la falta de trabajo le agrego que la gente que quiere trabajar se encuentra con situaciones que indudablemente se podrían resolver y no se resuelven, que son alarmantes, que son espantosas y vergonzantes, ¿no? Si acá hay algunas cuestiones, que son estructurales, no me voy a meter en la macroeconomía, pero hay cuestiones que son francamente y ahí lo vuelvo a enganchar con Roberto, de desconexión de la clase política, o como se la quiera llamar, de los problemas reales de la gente. No están escuchando y vamos a tener problemas porque la gente sí habla entre sí se comunica entre sí y busca maneras de ser escuchada. Nada más, gracias. Yo, en lo que me respecta, respondería rápido, agradezco las preguntas. Puedo empezar por último por lo de Jorge. Yo coincido, en cuanto a esa idea de voz pero no representación. Yo diría algo más, voz pero no decisión, y peor, tiene voz en cuanto a que tiene criterios, tiene opinión, pero las decisiones que se toman están muy desvinculadas con lo que podrían querer y muchas veces en contra, con lo cual se genera esa recurrente insatisfacción. La foto de Olivo simplemente fue, yo creo que una expresión casi caricaturesca de un fenómeno más general, de impotencia, de querer decir que no y no poder hacer nada, de que el otro haga, lo que se le ocurre y uno no puede controlarlo de ningún modo. Entonces sí, yo creo que hay algo demasiado importante en esa desconexión, en esa ruptura, que no es fácil de remediar, pero claramente, la insistencia en este tipo de parámetros, es estar jugando con un elemento muy explosivo. En las dos preguntas que hablaban sobre la democracia digital, yo creo que, hay algo novedoso y hay algo importante. Otra cosa es que sea interesante en términos democráticos, ¿no? Yo creo que hay algo importante, que hay algo novedoso, y por supuesto, tiene una enorme potencia, lo supimos en la primavera árabe, la posibilidad de comunicarse cuando todos los otros medios estaban, boicoteando la comunicación pública, muy bien. O vemos la posibilidad de un uso virtuoso, no sé, la Asamblea Constitucional de Islandia, uno dirá, un país exótico, bueno, pero funcionó todo digitalmente y fue de eso muy inclusivo, todo eso está muy bien, Ahora, es regla, y ya es regla conocida,
que la dinámica de las redes, la dinámica digital, genera cierto tipo de prácticas ya conocidas. Son prácticas de polarización, prácticas de cancelación, anulación de aquel con lo que yo no me quiero relacionar, entonces el reforzamiento del vínculo con el que me quiero vincular, entonces lo que Sunstein llama eso, la polarización, ¿no? La ida hacia los extremos. Todo eso es poco interesante, y para quienes como uno defiende el debate público, bueno, la cuestión digital es poco interesante, porque no se trata de que, ahora todos pueden decir en un minuto sí o no. No se trata, la mayoría de los problemas importantes no tienen nada que ver con sí o no, tienen que ver con los matices, tienen que ver con cómo, digamos, vemos todo lo del medio, todo lo que importa, el aborto. No se trata de, en un minuto decimos sí o no. No, se trata de ver 200.000 detalles que están en el medio y que necesitamos ir puliendo en una conversación muy larga. Entonces, eso, todo muy bien, la cuestión digital es inevitable, es importantísimo, es un cambio radical. Es interesante en términos democráticos, yo diría, más o menos, diría, puede servir, puede ser utilizado, pero, digamos, también genera dinámicas, yo diría, bastante poco atractivas para quienes creemos en la centralidad del debate público o apostamos a eso. Sobre gobernanza, yo simplemente lo que diría es que hay, y esas son las buenas noticias dentro de un panorama bastante oscuro, hay muchas experiencias interesantes que han ido apareciendo en los últimos años, en la última década, yo diría, experiencias, digamos, de asambleas más informales o más formales. La discusión del aborto en Argentina es interesante, fue informal, pero ha habido experiencias formales, ya sea en países desarrollados, que uno dice, bueno, no tenemos nada que ver, Islandia, Irlanda, Canadá, pero interesante porque las discusiones que se dieron en términos asamblearios, esto es, asambleas ciudadanas escogidas por azar en Irlanda, terminaron en matrimonio igualitario y terminaron en la aprobación del aborto en una sociedad católica y muy marcada por la presencia de la Iglesia. O sea que con independencia de si el resultado nos gusta o no, pueden pasar cosas a través de medios institucionales novedosos. Chile, Bachelet, antes de dejar el poder, inauguró una serie de cabildos destinados a pensar la reforma constitucional. Todo el mundo podía decir, no, en Chile la gente no participa, no le interesa la política, después de Pinochet quedaron todos con miedo, con el lavado, nada que ver, digamos, cientos de miles de personas casi de un día para el otro se inscribieron para participar en esos cabildos que terminaron en el actual proceso de la reforma constitucional. Con lo cual quiero decir, hay cosas que se pueden hacer apostando a modos más inclusivos, sobre todo a la luz de lo que me interesaba señalar, que los elementos estructurales nos han dejado con un manojo de instituciones irrecuperables, digamos, que no pueden cumplir la promesa que hicieron hace 200 años y que ya entonces era vieja. Y alguna cosita más y termino sobre lo que decía Carlos Kramer. No, uno sobre las propuestas. Bueno, yo sí escribí, él decía que había leído muchos de los artículos que yo escribía, no los libros. Acabo de escribir un libro que se llama El derecho como conversación entre iguales, que apunta a todo eso. No porque yo tenga soluciones o porque deba a alguien que critica dar una solución. Si no la da y la crítica es buena, bienvenido. A mí me interesó dar en este último trabajo una serie de, digamos, de referencias de hacia dónde ir, con algunos ejemplos prácticos imaginables, pero como los que señalaba, pero insisto, digo, la crítica para mí está bienvenida si es una buena crítica. Y en todo caso, eso, mi ideal regulativo es la conversación entre iguales. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica? Cosas como las que estuve señalando. ¿Requiere eso reforma constitucional? Bueno, yo creo que estructuralmente las cosas están mal, que necesitamos en el mediano o largo plazo una reforma acordada. Pero otra vez, mucho de lo que se hizo y lo que me referí son cosas que se hicieron efectivamente con el marco institucional existente. Es un poquito engañoso porque es cierto que ha habido muchas experiencias interesantes asamblearias con el marco institucional existente, pero también es cierto que en casi todos los casos el viejo esquema institucional las mató. Aún en el caso más extraordinario de todos, que fue el de Islandia, una constitución hecha prácticamente por toda la sociedad, sin metáfora, un hecho inédito en la historia de la humanidad, o sea, un hecho increíble, bueno, pero finalmente la reforma constitucional hecha y muy bonita por la ciudadanía murió. ¿Por qué? Porque cuando el viejo Parlamento recuperó legitimidad, dijo, no te la apruebo ni loco.
y tenía que, necesario. Y cosas similares pasaron en Canadá, cosas similares pasaron en Alemania. Entonces, bueno, hay muchísimo que se puede hacer por afuera de las instituciones, pero estar alerta de que el viejo entramado institucional tiene una inercia y una capacidad todavía para matar lo viejo, para matar lo nuevo. Me quedo ahí, digamos, Corte Suprema, yo creo que difiero mucho sobre cómo pensarla, respecto de cómo lo decía Carlos, Kramer, pero bueno, es un tema que nos lleva muy lejos. Si a alguien le interesa, avanzo sobre un poco el tema de Corte Suprema, pero mi visión es muy distinta de la visión que él ofrecía sobre cómo pensar la Corte. Pero no quiero copar todo el tiempo. Sí, Jorge Osona, sobre las preguntas planteadas, ¿también tu visión? Mirá, sí, lo que pasa es que me perdí un poco porque creo que eran preguntas de índole jurídica. Pero creo que, bueno, hay un desajuste muy grande entre las estructuras institucionales y la demanda de la gente. Y eso vuelve a todo el panorama político, bueno, es muy líquido, es muy fluido. Y lo que uno nota, y que es lo que más me llama la atención, es que, bueno, la gente se hace cargo, pero se hace cargo mucho mejor que los gobiernos y desafiando a los gobiernos. Habida cuenta que lo que dice Roberto es muy cierto. Muchas veces el procesamiento por parte de los gobiernos de las demandas sociales da lugar a respuestas muy mediocres y muy poco a la medida de lo que la gente necesita. Así que creo que estamos ante una situación mundial, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Hay una tendencia a mirarnos el ombligo. Creo que estaba hablando antes de empezar la reunión con Luis Katz. Todas estas cosas que están pasando, en Argentina están pasando en el mundo. En todas partes del mundo hay problemones muy serios en torno de todos los problemas que estamos tratando acá. Y dicho sea de paso, me gustaría añadir que no estamos tan mal, es decir, en comparación con el resto de las situaciones políticas. Jorge, se cortó tu audio. De la región. No hay cuestionamiento respecto al sistema. No hay que se vayan todos. Hay una participación electoral que es elevada. Hay una demanda en términos de mejora. Se cortó. Bueno, se desconectó Jorge. Hay una pregunta de Cacho, por favor. ¿Podés formularla? Sí, claro, justo era una pregunta para Jorge. Bueno, esperemos que vuelva entonces. Yo pedí la palabra antes. A ver, discúlpame. Yo también lo había pedido, Enoch. Sí, había varios. Enoch, habían pedido la palabra Elsa Kreisman, Poli Gonzalvo, Palermo, y después habías hablado vos. No, Elsa no, sí, pero efectivamente. No, yo había hecho una pregunta que me la contestó Enoch, no. Sí, perdón, sí, se salteó este. Entonces, efectivamente, primero, por favor, Alejandro Poli. Sí, mi pregunta la verdad que estaba muy orientada a Jorge y por uno de los temas que él planteó, así que yo, si él vuelve a reconectarse, preferiría ceder el lugar a... Tito Palermo, entonces. Bueno, hay varias, pero voy a tratar de ser súper rápido. Tengo una pregunta para Roberto, o dos pequeñas. La primera, vos decís que los partidos tienen muchos incentivos, dada la fractura o la distancia que hay con la gente por la casi inutilidad de la representación, tienen muchos incentivos a pactar. Y Argentina lo das como un ejemplo. La verdad que a mí me asombra un poco lo que decís, porque más allá de lo específicamente analítico general, y que es muy interesante,
no diría precisamente que la Argentina es un caso en el cual se ve que los partidos pactan porque tienen incentivos a pactar. Yo diría que no pactan un pepino y que lo que sería esto en el caso de que no pactaran. Bueno, es decir, si pactando estamos así, si dejan de pactar, vamos a la guerra civil directamente. Entonces, eso, bueno. Y el otro tema es el tema judicial, ¿no? Donde yo te digo, Roberto, yo creo muy cínicamente que nuestros cerebros están formateados. Entonces, cada uno tiene, y es muy difícil. Eso me obliga más todavía a escucharte a vos y a escuchar a todos los que piensan distinto a mí y tratar de entenderlos y tratar de darles la razón en todo lo que pueda. Pero nuestros cerebros están formateados. El mío está formateado de una forma parcialmente diferente al tuyo, y a mí todo lo que es la desconfianza liberal, todo lo que es la tradición liberal conservadora, se podría decir, bueno, la respeto mucho más que vos, digamos, no me la cargo como te la cargas vos, y es una cuestión de que, bueno, qué sé yo, la vida me hizo así y a vos te hizo de otra manera. Pero a mí me llama la atención porque yo te leo bastante, te he leído bastante, desde luego no tanto como te ha leído Carlos Kleimer, pero te leo bastante, y me parecería, como desde mi punto de vista, que hay como una tensión que es difícil de resolver entre tu tendencia, por ejemplo, en el caso judicial, a ampliar los participantes en los procesos judiciales, en la deliberación, en la penalización, creo que también, pues eso, y cuando te ocupas del poder del derecho penal en un libro entero, que es muy bueno, ¿no? Tu tendencia es despenalizadora, si no lo entendí mal, fuertemente despenalizadora. Y eso es lo que lo hace atractivo el libro, porque uno, desde la página 1 a la 366, tiene que discutir y pelearse constantemente con vos y tus muy buenos argumentos, ¿no? Lo estoy diciendo muy en serio lo que digo. Entonces, pero ahí yo veo una tensión que me gustaría ver cómo la resolvés, porque la verdad me parece... ¿Cuál sería la tensión? ¿Cuál sería la tensión? La tensión es que por un lado vos decís, bueno, la tensión es en que desde mis prejuicios, ¿no? Y con un velo de la ignorancia, si yo no sé si voy a ser acusado, acusador, abogado defensor, lo que sea, y tengo que elegir, bueno, elegí con el velo de la ignorancia, y yo me quedo con un tribunal clásico, digamos, me quedo con, darle a la gente el tema a ver si puedo llegar a terminar colgado directamente. Entonces, sobre eso puedo decir algo cortito. Bueno. Puedo decir algo cortito mientras esperamos a Jorge, si quieren. Bueno, porque la otra pregunta justamente es para Jorge. Volvió Jorge. Bueno, si quieren hago 5 minutos. No, como quieran. Porque hay una serie de preguntas que tienen que ver con Jorge, entonces podemos responder esto de Tito y pasamos a las casi 3 preguntas para Jorge. Bárbaro. No, mil gracias, Tito. Sobre lo último, yo trato de ser consistente y por eso te preguntaba cuál era la tensión que veías. Mira, yo creo que en general en el derecho y el derecho penal ha habido siempre una pelea que está incluso en Zaffaroni, que está incluso en Ferraioli, que son como las autoridades que dan vuelta en el liberalismo argentino, que se lleva muy mal con la democracia, y te diría que es de las áreas del derecho la que peor relación tiene con la democracia, ¿no? Entonces, yo abogo por una mirada distinta, en donde, digamos, hay una intervención del debate público más intensa todo a lo largo. Implica, por ejemplo, una reflexión colectiva sobre cómo castigar, sobre cómo usar las herramientas penales. Tema importante, aunque les interese menos, porque los dos polos de la Argentina son o el populismo que invoca al pueblo, pero son 5 los que deciden, o el elitismo, digamos, de las comisiones de reforma penal, que son 5 personas, distintas de las otras 5, pero entonces estamos en una tensión entre un elitismo y un populismo que es básicamente lo mismo,
no en lo sustantivo, pero en los procedimientos, digamos, de creación entre pocos y reflexión entre pocos. Y lo que vos decías es una posición muy común de, prefiero estar en manos del juez tradicional que la gente que me guillotina o lo que sea, porque es una afirmación muy común, pero al mismo tiempo muy común en el error, que es sin sustento empírico. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que en todo el mundo, los pocos datos que tenemos sobre el pequeño margen que se le da a los jurados, para mí el jurado no es una panacea, ni debe ser pensado como hoy está pensado, sino un modo mucho más interesante. Pero bueno, aún en lo poquito que se le da al jurado, estadísticamente, los jurados toman decisiones similares o más parsimoniosas que los jueces profesionales. Por lo cual, no es en absoluto cierto que los jurados, pero digamos, eso no es que pasa en Argentina. Aún en Argentina, que no hay estadísticas de nada, sobre eso hay. Inés Bergoglio, creo que es, en Córdoba, ha hecho estudios espectaculares sobre eso. O sea que sobre eso hay bastante tranquilidad respecto de qué es lo que implica. ¿Por qué? Porque la misma persona que frente a un crimen horrendo, si le pregunta, le ponen un micrófono en la boca, ¿no? Y eso también habla de lo que es la democracia o el debate público. Si le ponen un micrófono en la boca, ¿qué piensa de esta persona que acaba de matar a su vecino? Mátenlo, sáquenle los ojos. Esa misma persona, sentada en un jurado, donde tiene que ver cara a cara al que cometió el crimen, escucha qué pasó, escucha las razones de los dos, tiende a tomar una posición muy parsimoniosa, más parsimoniosa que el juez profesional. Por lo tanto, las cosas son bastante más complejas e interesantes en dirección de por qué el valor de reconectar debate público aún con derecho penal. O sea que en ese sentido yo me siento relativamente tranquilo, no veo una contradicción, sino una consistencia. Y sobre el tema de los partidos, la tendencia a pactar, sí, muy importante. Yo lo que decía, no era una tendencia a pactar a ver cómo hacemos para proteger o promover el interés público, no, pactar la propia impunidad, pactar el aumento del sueldo propio, pactar, digamos, dietas más altas, pactar, en ese tipo de, pactar la mutua protección, en ese sentido triste. Entonces los incentivos, por supuesto que no son, en absoluto son los incentivos a pactar por el bien común. Madison, cuando pensó originariamente, pensó que iban a tener incentivos a pactar por el bien común porque decían, bueno, la alternativa es que no se haga nada. No, la alternativa es la peor. Como tienen pocos controles encima, porque se los sacaron, la alternativa es de la protección mutua. Entonces, por supuesto, pueden sacarse los ojos por 1000 razones y pueden nunca pactar un plan de largo plazo para el país, pero eso es consistente con que, se aumentaron el sueldo, digamos, la impunidad, y bueno, lo que se ve en el Consejo de la Magistratura es una triste expresión de cómo grupos que parecen completamente antitéticos, bueno, pactan la mutua protección. Es un pacto triste, digamos. Entonces, pero bueno. Bien. Cacho, Alejandro y el propio Tito con preguntas esta vez muy dirigidas hacia Jorge. Esperamos para que pudieras escucharla, Jorge. Ya la estoy escuchando, ya estoy en modo radiografía, no se mueva, porque tengo miedo de moverme y que se caiga. No sé qué pasa. Cacho, por favor. Cacho. Sí, una pregunta más o menos simple. Viste que me encanta la historia muy antigua y he estudiado los sumerios y las penas que los sumerios, los reyes sumerios imponían a aquellos que aumentaban los precios, ¿no? Y los hallazgos de los arqueólogos que los precios eran el triple de lo que los reyes sumerios ponían. Bueno, ese es un tema tan conocido, tan sabido, y todos los que lo están haciendo, para mí está claro que Feletti sabe perfectamente que eso no sirve para nada y que lo hace como una medida electoral de que están intentando hacer algo, porque está claro. La pregunta es, ¿sirve para algo o es una imaginación de ellos? Nada más, una pregunta así que estoy asombrado. Si la pregunta va dirigida a mí, tengo una respuesta. Absolutamente no sirve para, no sirve para absolutamente nada.
Lo que sí sirve para el marketing político, en términos de hacer toda una serie de cosas porque no es solamente esa la política electoral posterior a la pandemia, hay otras, hay 38 proyectos, hay 38 programas y todos ellos exhiben fallidos. Por ejemplo, en materia alimentaria, los comedores yo creía que iban a rebosar, que iba justamente a conjugarse mejor, a sintonizarse mejor la relación entre comedores y escuelas, y eso no está pasando. Ahora, que los intendentes vayan con remeras con su propio nombre a controlar el precio de los huevos y de los fideos me parece algo absolutamente ridículo, que tiene que ver en todo caso con una respuesta bastante estereotipada, bastante de modé. La idea de que vos te estás haciendo cargo en serio de lo que la gente pide, porque la gente lo que está pidiendo es que se termine la inflación, porque es la inflación, que es mucho mayor en los barrios populares que en la clase media, lo que evidentemente está atizando la situación de penuria. Entonces, yo no sé si el señor Feletti es dogmático o no. Simplemente lo que hace, como bien dice Cacho, es absolutamente inútil, pero que habría que mirarlo más en términos de un marketing político a su vez desfasado e incompetente. Sí. Alejandro. Bueno, yo un poquito para tomar algunas de las cosas que se comentaron de las estructuras irrecuperables que mencionaba Roberto y de algunas cuestiones que dijo Jorge sobre los partidos cercanos del Gran Buenos Aires con respecto a la capital, y pensando en que una de las estructuras realmente pesadas y obsoletas que ha arrastrado la democracia y en general el país es la estructura del AMBA, que creo que está mal definida, quedó definida en 1880, luego de una guerra civil, donde se federalizó la ciudad de Buenos Aires, se extendieron los dominios hasta lo que es hoy la General Paz, con una visión increíble para aquella época, y de entonces quedó congelada en esta estructura bipartita de una ciudad por un lado y partidos de Gran Buenos Aires por otro. Yo en el 2007 publiqué un artículo donde proponía incorporar el primer cordón de la capital a la capital federal. Esto eran unos 7 partidos, no todos exactos, pero bastante parecidos. Implicaba pasar 2.600.000 personas a la capital, que pasaba a 5.600.000, y en aquel momento el Gran Buenos Aires pasaba de 8.600.000 a 6 millones, que eran dos estructuras muy equilibradas, eran alrededor de 4 estaciones de tren. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el Riachuelo iba a poder manejar únicamente la capital, otros problemas que hay también, y esa irradiación que hoy se está dando se lograba integrar armónicamente y de manera que el peronismo tenía algún incentivo para que toda esa masa de gente pudiera votar en una estructura como la capital, que le ha sido muy esquiva, y a su vez, para la capital y los porteños era un desafío de absorber, un poco como hizo Alemania Federal con Alemania Oriental, integrar mucho mejor a esta gente que ya está en vías de integración, como decía Jorge, y se lograba un cambio estructural de fondo en esta estructura macro del AMBA, que ahora se está hablando, algún ministerio del AMBA, alguna cosa híbrida. Obviamente esto tiene cuestiones políticas, eliminar partidos, o sea, no es nada sencillo, pero bueno, por lo menos son tratar de aportar algunas ideas a esta estructura argentina que pueda mejorar. Entonces yo quería ver, Jorge, qué opinión podría tener de una idea de esta media utópica, por el conocimiento profundo que él tiene, y si este rebalanceo podría servir para también rebalancear de alguna manera esta estructura tan pesada y tan obsoleta que es el AMBA, ¿no? Mirá, no. Responda, Jorge, antes de que respondas la pregunta de Tito, así sumamos los temas. Tito, por favor. Tito Palermo. Tito. Bueno. Ya está. Ah, ya está. Ah. Sí, no, la pregunta muy rápido. Vos, Jorge, dijiste que las sociedades habían devenido inmanejables, ¿no? Lo cual me parece que es para darte la razón, sin duda, lamentablemente es así. O sea, que hay un... ahora, lo que yo quiero saber es tu impresión entre eso y la administración de la pobreza. No la pobreza en sí, sino la administración. Porque uno podría decir, es un elemento de perversa manejabilidad, por ejemplo. Y otro que dice, no, mira, esto es una fuente potencial de inmanejabilidad muy grande. Entonces me gustaría saber cómo lo ves vos.
Mira, bueno, no sé, ¿hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta, Enoch? No, simplemente, Roberto, está con algún problema de horario, quería saber si querías... No, pero yo diría esto, que sí. Conteste Jorge, vemos si queda alguna pregunta para mí y en todo caso yo después veo. Pero no, okay, perfecto. Ok, muy bien. Gracias, Roberto. Adelante, Jorge. Bueno, mira, en relación a qué hacer con el AMBA, yo creo que en el actual balance de fuerzas es imposible modificar absolutamente nada, salvo crear más estructuras burocráticas. Yo creo que hay un problema más de fondo que hay que resolver, que es el de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacemos con la provincia de Buenos Aires? Una provincia que perdió identidad cultural desde 1880 en adelante y que, dicho sea de paso, es algo así como una trituradora de carne que condena a todo aquel que quiere hacer. Es curioso, ¿no? Porque los políticos se desviven por llegar a la gobernación como peldaño para llegar a la presidencia. Y eso no pasa. Eso no pasa. En todo caso, todo aquel que llega a la provincia de Buenos Aires termina triturado, se acaba su carrera política y arrastra en su inercia al propio gobierno, simplemente por el pésimo sistema de fondos coparticipables que tenemos en la Argentina. Quedaría para hablar otra reunión. En todo caso, yo creo que en algún momento va a haber que plantearse esto, y yo creo que una solución es devolverle, ¿no?, la condición de porteños a todos los bonaerenses. ¿Quién vive en la provincia de Buenos Aires se juzga bonaerense como si se juzga un chubutense o un tucumano o un salteño? Absolutamente nadie. Es una provincia que no tiene identidad, que a su vez está escindida entre la capital provincial, que es una cajita feliz de la oligarquía política, ¿no? Que, por ejemplo, el Senado de la provincia de Buenos Aires mueve millonadas, totalmente desconectado respecto del resto de los distritos, particularmente del Gran Buenos Aires, que, dicho sea de paso, en la coparticipación secundaria terminan sesgados respecto de los municipios más grandes del interior, cosa que es absolutamente absurdo. Entonces, todo este sistema político es absurdo, hay que modificarlo, y por supuesto que hay que ver qué se hace con el AMBA, pero desde mi punto de vista lo que habría que hacer es reunificar la provincia y trasladar la capital a otro lado, que es lo que intentó Alfonsín en 1986 y que no pudo ser. Después la otra pregunta era la de Tito, que no, recordámela. Sería interesante hablar más de la provincia de Buenos Aires, me encantaría hablar más. Hay una juxtaposición, hay 5 provincias en una en la provincia de Buenos Aires. 5 provincias en una, eso la torna absolutamente ingobernable, no hay nadie que pueda gobernar eso, y mucho menos el conurbano bonaerense. Conurbano, que a su vez, ¿verdad?, es una conjunción de microprovincias, porque hoy por hoy en términos electorales, a ver, La Matanza pesa más que otra aberración, que siga existiendo el partido de La Matanza o el partido de Loma de Zamora. Que tenga más peso electoral que todo el noroeste o que toda la Patagonia, es un despropósito. Es un despropósito. Bueno, yo no sé, habría que hablar el día que tengamos una política un poco más seria, habría que pensar, ¿no?, empezar a pensar de una manera más profunda qué hacer con este estado de cosas institucional que no solamente es inconducente, sino que nos conduce a fracaso tras fracaso. La otra pregunta, la administración de la pobreza, ahí me acordé. Mira, la mera denominación administración de la pobreza implica una renuncia a resolverla. Es en el fondo un juicio conservador popular. Bueno, en realidad es un juicio que difundí bastante, bueno, pero justamente es administrar la pobreza. En principio, las políticas administrativas fueron el producto de la desesperación de las intendencias, sobre todo cuando descubren en 1983 los alcances de la degradación social abierta en 1976. Entonces, bueno, hubieron distintos programas, siempre detrás de lo que la sociedad pedía. Todo el tema de las ocupaciones territoriales fueron respuestas de la sociedad en procura de la inclusión, respecto de las cuales los municipios fueron detrás. Ahora, a propósito de eso, se hicieron iniciativas muy interesantes y bastante exitosas en los 80 y los 90. Por supuesto que
focalizadas, por ejemplo, programas de autoconstrucción de viviendas, ¿no? Donde la gente se hacía cargo de la construcción de su vivienda, cosa que ahora es imposible porque enchufan un programa enlatado respecto del cual la gente no tiene ni voz ni voto. La verdad que la gente resiste, eso se vio mucho en Mejor Vivir, etcétera, la gente resiste y finalmente lo diseña a su manera. Lo que pasa es que sería más interesante que hubiese una cierta sintonía entre lo que demanda la gente y lo que procede de la burocracia. Porque entre otras cosas, hay otro mito respecto de los barrios populares, que son todos pobres, son todos ignorantes, analfabetos. Bueno, ahí tendríamos que hablar de otro tema. Está lleno de gente profesional, está lleno de maestros mayores de obra, está lleno de abogados, enfermeros, hay mucha gente profesionalizada, hay mucha gente que ha proseguido esta suerte de senda aspiracional, hay mucha gente que lo ha logrado. El Gran Buenos Aires, y esto es bastante discrepante, está bastante mejor de lo que se parece. Hay barrios donde uno respira progreso, sobre todo los barrios de bolivianos y paraguayos, que son los inmigrantes de última generación y que son los que nos dan de comer y que los que nos visten. Desgraciadamente, es todo un circuito que transcurre en la informalidad, es el 50% de la economía. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de la pobreza sobre la base de los registros oficiales, estamos en el horno. Ahora, si uno computa la economía informal, no estamos tan mal. Hay muchas cosas positivas. Yo me he estado enterando cosas de mis exalumnos de la secundaria, chicos que están haciendo carreras universitarias muy exitosas, uno que está estudiando japonés, y son todos chicos de barrios populares, de asentamientos, de villas, de lugares que fueron producto de ocupación. De manera que, claro, eso no está, transcurre en la economía informal. Ahora, la economía informal transcurre en otras cosas tampoco tan virtuosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es, bueno, la trata de personas, los talleres clandestinos con terminal en La Salada, y por supuesto otro gran problema que está cobrando una relevancia que se está perdiendo de vista en la Argentina, que es el narcotráfico, y que es más poderosa que cualquier Estado. Es una suerte de transnacional que, dicho sea de paso, está funcionando con mucho más eficiencia que los Estados, y respecto al cual estamos en un lugar geopolítico crucial, porque es esta vía del sur, que sale por Rosario o por Buenos Aires y que viene del Pacífico, la que conecta con África y Europa, que hoy son mercados mucho más importantes, no sé si más importantes, pero tan importantes como los Estados Unidos. Y la mayor parte de la droga que se consume ahí procede de este camino. Y un poco, bueno, lo que está ocurriendo en Rosario es indicativo de eso. Lo que pasa es que en Rosario es una pelea de bandas, es una pelea respecto de los que cobran en especie la logística de llevar la droga ya destilada de Santa Cruz de la Sierra a los barcos que después la despachan en Europa. Como les pagan en cocaína, después ellos se la venden, sobre todo a los hijos de la soja. Este es el otro tema, y ahí se producen conflictos territoriales, etcétera, no deseados por los jefes. Dicho sea de paso, muchos manejan la gran transnacional desde las cárceles. Es otro tema, que han diseñado un sistema territorial mucho mejor que el de Escobar Gaviria o de Rodríguez Orejuela o del Chapo Guzmán, y que funciona. Eso también transcurre en la economía informal. Es la parte desagradable. Lo mismo que la trata de personas para trabajar en las granjas periurbanas que nos dan de comer o en los talleres clandestinos con sede de La Salada. Ahora, ese es un aspecto. Hay otro aspecto donde la gente tiene trabajo en negro que es bastante más elevado de lo que uno supone, y eso genera islotes de progreso, por ejemplo, todos los barrios alrededor de la Avenida Olimpo. Impresionante, uno ve que la gente se hace casas de 1 o 2 pisos, bueno, son almacenes, son talleres, son inquilinatos, etc. Quiero decir con esto que, bueno, ahí tenemos otro problema muy serio, que es el de la informalidad. Y respecto a la informalidad, las políticas administrativas de la pobreza no hacen nada. En todo caso, la coadministran, porque, por ejemplo, en lo relativo al narcotráfico o a la trata de personas, de una o de otra manera está el Estado presente, ya sea a través de la policía o a través de las coimas, que desde la policía llega a los juzgados, las fiscalías o las intendencias. Jorge. Ahora sí. No, porque yo me había confundido con el horario y me tenía que ir, pero si quedaba alguna pregunta, yo me quedaba a responderla, o sea que si les parece bien, si había alguna cosa me queda pendiente, si no me están.
Una sola intervención. Catalina, tenías una pregunta, si tiene que ver con Roberto. Estás muteada. Ahí. Sí, discúlpame, traté de mandar un chat, pero no pude. Roberto, ¿podrías hacernos llegar? Me interesa leer alguno de los artículos de la cordobesa que hace su investigación. Y no, sí. Bergoglio, sí, okay. Sí, perfecto, me comprometo. Tengo el email, está, no sé cómo mandártelo. Se lo mando de noche. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Me despido, disculpas. No, al contrario, gracias por haber estado. Un aplauso primero para Roberto, todos. Muchas gracias. Gracias. Lo volvemos seguimos dialogando y debatiendo. Muchas gracias. Gracias. Yo mando el artículo. Gracias. Gracias, Roberto. Saludito. Avanti, Jorge. Ahora no me caiga porque entonces sí que se pudrió todo. Sí. Bueno, no sé, estas son las preguntas, ¿no? Intenté darle alguna respuesta a las inquietudes de Cacho, de Tito y de Alejandro, ¿no? En resumidas cuentas, lo de Feletti no sirve para nada, es marketing político y marketing político de Modé. Es la ley de abastecimiento de 1973, no existe, no funcionó entonces, solamente fue productivo algo más o menos parecido en el segundo gobierno de Perón, cuando la sociedad no conocía la inflación y por lo tanto no dio algunos resultados, aunque ya en víspera de la caída de Perón decrecía. Respecto del hacer con la provincia de Buenos Aires o con el área metropolitana de Buenos Aires, creo que debe escribirse en una discusión más vasta acerca de qué hacer con la provincia de Buenos Aires. Y en cuanto a la administración de la pobreza, bueno, es la resignación. Ahora, una resignación respecto de la cual la gente sigue peleando y sigue haciéndolo bastante bien, con resultados asombrosos respecto de las políticas públicas, respecto de los alcances de la política pública. Es decir, la gente lo está haciendo mejor que las políticas públicas, con los recursos que reciben las políticas públicas, pero estirándolos y haciéndolos más productivos. Ahora, una pregunta, Jorge, aprovecho. Existen los movimientos sociales, pero como vos bien decís, hay toda una serie de sistemas de autoorganización, ya sea para los temas de hambre y de comida, o muy fuertemente para los temas de seguridad, en donde ponen botones de pánico que se comunican entre sí, entre barrios donde ha habido asaltos, etcétera, etcétera. Esto todavía es incipiente, pero lo más natural sería que de estas organizaciones surgieran nuevos liderazgos. ¿Van a generar nuevos liderazgos o se van a subsumir en los movimientos sociales o en los partidos existentes? Pero parece ser que el puntero pierde peso frente a los movimientos sociales y a estos grupos autoorganizados. ¿Cuál es tu visión? Ya, el puntero, pensando en mi libro, el puntero clásico surgido durante los años 80 y 90, ¿me escuchan? Sí. Sí, durante los años 80 y 90 ya fue triturado por la maquinaria kirchnerista, ¿no? Fue triturado por la reforma del 2009, ya no existe más. Ahora, lo que hizo esa reforma fue pulverizar, ¿verdad?, los liderazgos barriales. Lo que se está observando es una progresiva recomposición a instancias de una nueva generación de gente entre 30 y 40 años, mucho más consciente de los problemas barriales y que tiene una conexión inmediata, y que es un fenómeno nuevo que yo no estoy estudiando. Bueno, más de la mitad de los referentes con los que estoy conectado son gente joven, y son ellos los que, bueno, digitan los grupos de WhatsApp, etc. De manera que hay un fenómeno nuevo que está apareciendo y que tiene que ver con, lo que se llama economía social. El señor Grabois transformó bajo el concepto de economía popular, bueno, es una idea muy noble, muy buena, y que está planteado en la reforma del 2009. Desgraciadamente, la estructura política lo que hizo fue prostituir ese sistema. Ahora, la gente sabe muy bien que ese camino podría empoderarla, podría armar cooperativas asociadas incluso al mercado que, bueno, podrían darle fuerza a los vecinos, la fuerza que por sí mismos no tienen. Ahora, eso requiere de gestión. Yo no veo, desgraciadamente, ni por el oficialismo ni por la oposición,
No, bueno, ideas, proyectos a los efectos de tornar esos proyectos productivos, pero miles de cosas. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que recibe subsidios es gente que tiene una experiencia, y una experiencia complicada. Muchos son gente que se ha quebrado, gente que ha tenido mercaditos y que se fundieron, gente que, bueno, que tiene capitales culturales múltiples, pasibles de extenderse hacia otros vecinos y de esa manera lograr un proceso de integración social mucho más eficiente. Ahora, por supuesto que la política sería muy bueno que interviniera al respecto, porque finalmente hay fondos, que son los fondos de los entes ejecutivos de los movimientos sociales, ¿no? Hay fondos presupuestarios como para emprender esas tareas. Lo que pasa es que la gran bronca que hay en los barrios respecto de las organizaciones piqueteras es que esos fondos terminan alimentando el aparato del movimiento Evita, el aparato de la CETEP. Es decir, son todos fondos que por supuesto dan lugar a proyectos, pero proyectos que finalmente se malversan, plata que se queda en la caja de las organizaciones sociales. Por eso hay una réplica de base, muchas veces de referente de las propias organizaciones, que está tomando las cosas a su cargo. Ahora, no solo en contra de la política, en contra de las propias organizaciones sociales, de la burocracia de las organizaciones. Y ese es un fenómeno nuevo, un nuevo voluntariado social que yo vengo advirtiendo, ¿verdad?, en sucesivos artículos, que está surgiendo. Bueno, el otro día en una cena con el padre Sarazaga me lo confirmó y dice, mira, yo veo exactamente lo mismo. Gente que, incluso por una cuestión de subsistencia, bueno, se tuvo que organizar y tuvo que montar un comedor comunitario. Y lo han hecho eficientemente bien. Lo han hecho eficientemente bien. Estás muteado, Enoch. Sí. ¿Algún otro comentario o intervención? Enoch, estaba lo que escribió en el chat Teresita, no sé si le contestó Alejandro Poli, no sé si vale la pena. Sí, sobre la provincia de Buenos Aires. Sobre la provincia de Buenos Aires. Sí. No sé si alguno quiere intervenir al respecto. Sí, el conurbano es una masa sin sentido de pertenencia. Bueno, mira, yo no creo que un marplatense, un bahiense se sienta bonaerense. Verdaderamente yo creo que tiene un nivel de identidad respecto a la provincia semejante a un vecino de La Matanza o de Lomas de Zamora. Así que creo que ahí está la respuesta. El problema va mucho más allá del interior y del conurbano. Por supuesto que en algunos lugares del conurbano se sienten más ¿no?, como una especie de extensión de la capital que de la propia provincia de Buenos Aires. Es el caso, por ejemplo, de Avellaneda, 3 de febrero, San Martín, ni hablar Vicente López, San Isidro, etc., ¿no? Bueno, y después tenés la concentración de todos los fracasos argentinos, que es el malhadado partido de La Matanza, que es hora que una buena vez se subdivida en tres, como se emprendió, como lo emprendió Duhalde allá por los años 90 y que quedó interrumpido. Por ahí eso es un territorio que, bueno, llevaría otra charla a hablar al respecto, pero es absolutamente disfuncional, anacrónico, y bueno, es una caja. Fíjense ustedes, ¿no? Ella es el distrito más grande, el que concentra más pobreza, y es el que peor vacunó. Todos pensábamos que ahí iban a concentrar los planes de vacunación porque ahí está el electorado. Ese distrito es el que peor vacunó y donde se han registrado la mayor cantidad de muertes en esos sectores populares. Una cosa verdaderamente increíble. Bien, estamos llegando justito a las 9:02. Creo que ha sido una reunión riquísima. Tenemos un muy buen diagnóstico de realidad, un análisis de toda la dinámica de los movimientos sociales, de las no representaciones y las iniciativas que están moviendo una sociedad que los sistemas todavía no logran reconocer. Ha sido muy rica, ya lo aplaudimos a Roberto, pido un aplauso para Jorge, la verdad fue extraordinaria la presentación, y bueno, los que quieran, seguimos en simpática charla social, pero la reunión dase por formalmente concluida con las reverencias ante Jorge, que ha resistido hasta el final. Muchas gracias, Jorge. Y ahora sí, termina la coordinación y hay micrófono libre. No hay canilla libre, pero micrófono libre sí.
Ricardo, ¿vos querías decir algo? Yo quería hacer una pregunta, ya que no me anoté porque me sentí autorizada por Enoch. Cuando se habla de dividir la matanza en 3 áreas, ¿qué significa exactamente? 3 congresos, 3 cámaras de diputados, 3 cámaras de senadores, 3 gobernadores, 3 vicegobernadores. ¿Cómo es el tema? No, 3 intendencias. 3 intendencias. Ah, solo a nivel de intendencia. No, obviamente, que es lo que se hizo en Capitán Sarmiento. En varias. ¿No? Efectivamente. Entonces, eso, por ejemplo, acá habría que hacerlo en Loma de Zamora también. Acá hay que escindir Banfield respecto de Turdera, respecto de Temperley. Son 3 cosas totalmente diferentes. Y esa minimalización permitiría afrontar otra demanda que está en este conjunto que uno ve aflorar a raíz. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestros impuestos? La cuestión del gasto público. ¿Y dónde va a parar el gasto público? Porque el impuesto que yo pago no vuelve en servicios. Mucho menos en los barrios populares donde son más necesarios esos servicios que nunca. Hay una gran inquietud. En la década del 80 y de los 90, perdón, en los 90, la Intendencia de Loma de Zamora hizo un experimento muy interesante de consejos de organización de la comunidad. Está bastante planteado en mi libro, ¿no? Y que fue bastante exitoso porque fue bajar la municipalidad a los barrios y justamente instancias de las distintas instituciones barriales, que en esa época eran muchísimas y a partir de un sistema electivo por año, bueno, todas las demandas se procesaban y después eso producía una proximidad. Se aproximaba al municipio a los barrios. Bueno, por supuesto que esa reforma saltó por los aires a partir de la crisis del 2001, desgraciadamente, ¿no? Pero que, bueno, es una experiencia interesante. Ahora, creo que como hoy Loma de Zamora tiene mucho más gente y La Matanza tiene mucho más gente que en los años 90, la fragmentación es más necesaria que nunca como para aproximar al vecino respecto del Estado y efectuar descentralizadamente un mejor control del gasto público. El problema que me parece que tenés con algunos de esos, creo que La Matanza es uno de ellos, es cómo integras zonas de muy diferente nivel económico. Sí. Sí, claro, sí, porque lo que uno ve es que... Porque vos tenés por un lado Ramos Mejía y por el otro lado González Catán, entonces si dejas a cada uno solo, Ramos Mejía, chocho. No, bueno, no, pero lo que pasa es que habría que hacer un rediseño, por ejemplo, alrededor de 3 intendencias, como para hacerlo mucho más, claro, efectivamente, Virrey del Pino por un lado, después todos los barrios del sur de La Matanza, Ramos Mejía, Villa Luzuriaga, etcétera. Después tenés todos los barrios de la Ruta 3, bueno, La Ferrere, González Catán, etcétera. Ahí tendrías otro distrito posible. En fin, la descentralización. Por supuesto que eso ya está hecho, el proyecto está hecho. Lo que pasa es que fue sepultado porque, bueno, La Matanza es un gran partido recolector de votos a partir de situaciones de miseria. Ahí sí, ahí se ve el contraste, sobre todo entre los barrios, qué sé yo, hay barrios que yo conozco como Puerta de Hierro, San Petersburgo, que son verdaderamente horrorosos y que hoy por hoy además están manejados por el narco, es otra cosa que no se dice. Hoy el narco ahí es financista, hoy el narco ahí promueve las actividades deportivas, hoy el narco ahí prácticamente, bueno, le disputa a los referentes territoriales el poder. Y eso es muy peligroso porque genera situaciones de mucha volatilidad. Los referentes territoriales no quieren a los narcos. En la Argentina tenemos esa ventaja, no quieren a los narcos, no quieren el narco. Por eso son muy conservadores, están en contra de la despenalización de la marihuana, porque entienden que eso es justamente el primer paso de otro que termina concluyendo en el cementerio, desgraciadamente, de la violencia. Pese a que los chicos de los barrios populares no consumen cocaína, sí marihuana, pero marihuana de baja calidad. En todo caso, hay una combinación explosiva entre medicamentos psicotrópicos que se obtienen de las salas de primeros auxilios o de médicos truchos que inventan todo tipo de certificados, entre otros recetas para comprar, alcohol, etc. Y eso potencia la violencia y cuando se acaba, entonces ahí se produce, bueno, una situación de descontrol. Los vecinos, los referentes tratan de controlar, pero que a veces es imposible. Entre otras cosas por ese instrumento de uso colectivo por las bandas de pibes, son las motos.
Son las ¿Dejamos de grabar ya? ¿Generaste el grabado? Hasta ahora no, porque seguíamos en los temas de debate de la charla. Si vamos a cambiar a otro debate, entonces sí, suspendemos la grabación. ¿Suspendemos la grabación entonces?